Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera
donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, es tu entrada y salida, es tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy iniciamos la serie Encuentros, un recorrido por el testimonio bíblico de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Dios y sus vidas fueron cambiadas. Acompaña al pastor Hiram Harris con el mensaje Guarda tu corazón. Buenos días y bienvenidos a una transmisión semanal más. Alegres de poder disfrutar juntos un tiempo en la palabra de Dios y poder estudiar el consejo de ella y ser desafiados a una vida que agrade a Dios. Este mes iniciamos una nueva serie que se llama Encuentros. Hablaremos de tiempos en donde hombres y mujeres tuvieron encuentros personales con Dios, encuentros con su palabra, encuentros con su presencia y produjeron transformación. A lo largo de este mes estudiaremos la historia del cantor Asaf. Hemos pensado que el apóstol Pablo también nos puede acompañar. También un personaje muy importante en el Nuevo Testamento, una mujer, vamos a dejarlo así como si fuese una gran incógnita. Y en la última sesión escucharemos testimonios muy especiales de cómo el poder de Dios ha transformado vidas y lo seguirá haciendo, porque recuerden, la palabra de Dios no regresa vacía. Así que esta mañana nos va a acompañar un personaje de la historia del libro de los Salmos, el cantor Asaf. Y la declaración, la meditación o la reflexión que hace este hombre de Dios la encontraremos en el Salmo 73. Y este día por título hemos llamado a este sermón Guarda tu corazón. Le pedimos a Dios que hoy nos hable, que hoy nos guíe y que su palabra se convierta en vida y poder transformador en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos la historia del cantor Asaf en el Salmo 73,
vamos a entender un poco más acerca de la fragilidad del hombre y de la mujer de Dios, que de continuo pueden ser atacados en su fe o evidenciar su fragilidad al vivir en medio de un mundo de grandes injusticias. Momentos como los que experimentó el cantor Asaf le llevaron a pensar que el camino de los malos no era tan malo como se dice habitualmente. Y llega a un momento de duda si valía la pena o había valido la pena vivir de frente a Dios, de cara a Dios, agradando a Dios. Este Salmo 73 presenta un diálogo muy interesante entre el cantor y Dios, entre el hombre que mira alrededor y mira cómo prosperan aquellos que caminan lejos de Dios y se hace una gran pregunta. La pregunta es, ¿ha valido la pena la manera en que yo he vivido para Dios frente a los resultados que estoy obteniendo? Y puede que esa sea la pregunta que en un momento determinado algunos de nosotros se haya preguntado. Pero este día sirva y que sirva esta palabra para volvernos al consejo de Dios y que en medio de cualquier circunstancia adversa o tiempo difícil, nuestra fe y confianza vuelva otra vez delante de la presencia de Dios. El cantor Asaf era un hombre que amaba y servía a Dios. Ocupaba una posición muy importante dentro del desarrollo espiritual del pueblo de Dios. Era el director de música en el templo. A su cargo estaba la organización de todo el repertorio de cantos y tiempos de alabanza. Tenía como misión llevar al pueblo de Dios a un encuentro por medio de la adoración. Pero, ¿qué nos narra el Salmo 73? Nos narra un tiempo de gran lucha, un tiempo de preguntas, de inquietudes, porque empezó a mirar lo que estaba alrededor, empezó a quitar su mirada de Dios y empezó a mirar circunstancias y a mirar que aquellos que voluntariamente habían decidido caminar lejos de Dios y en contra de los principios de Dios, aparentemente les iba bien. Este fue el centro de su conflicto interno y que está escrito en la Biblia y sirva su historia y su vivencia como una oportunidad para que nosotros nos miremos reflejados en esta narración y podamos también finalizar como finaliza el cantor Asaf. De vuelta su corazón, su mente a Dios, en quien encuentra toda su fortaleza. Acompáñenme entonces en el Salmo 73, les invito que busquen sus Biblias y vamos a ir verso por verso. La narración sola del Salmo 73 presenta todo el contenido, todo el desarrollo, toda la problemática y sobre todo la solución. Así es que la Biblia esta mañana nos va a hablar directamente desde sus letras, sus páginas, a nuestro corazón. He puesto algunos encabezados en alguna de las secciones que nos permiten a nosotros entender la narración. Salmo 73 inicia con una declaración de la bondad de Dios diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. En otras palabras, Dios es bueno con su pueblo y también Dios es bueno con la gente sincera. Y hace un movimiento a partir del verso 2 y 3, donde él cuenta su historia y luego nos dice: en cuanto a mí, dice el cantor Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Una versión dice: yo estuve a punto de pecar, poco me faltó para caer. ¿Y cuál fue la razón? Dice el verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes,
viendo la prosperidad de los impíos. Estuve a punto de caer, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Llegó un momento en su vida en donde se detuvo a mirar que aquellos que caminaban lejos de Dios aparentemente progresaban. Y esto le produjo a él un dolor, número uno, y dos, un grave conflicto. Y luego el verso 4 hasta el verso 12 nos narra cómo se comporta el hombre sin Dios. Miren la descripción que hace el cantor Asaf. Ellos, los hombres sin Dios, están tan llenos de salud que no les preocupa nada. Dice una versión, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Estaba mirando que aparentemente, esta es la expresión que voy a repetir de continuo, aparentemente no les pasaba nada. Y él decía, no tienen los problemas de todos, no sufren como los demás, no pasan trabajos, no son azotados como los demás hombres. Y aquí la razón y lo que les llevaba a ellos en comportamiento, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Y miren la descripción del estado de bienestar de estas personas. Los ojos se les saltan de gordura. Tan gordos están que los ojos se les saltan. En la cara se les ven sus malos pensamientos. Imagino el cantor Asaf sentado, observando, escuchando, conociendo a algunos, estando cerca de ellos. Escucharles cuando dice, hablan mal de la gente, hablan mal de todo el mundo, dice el cantor, de todo el mundo se burlan, tan grande es su orgullo que solo habla violencia. Este es un cuadro muy fuerte en función de hacia dónde estaba el cantor Asaf dirigiendo su mirada. Piensen en alguien que hace una pausa en su vida concentrada en Dios, una pausa en su vida guardando su mente y su corazón, inclusive sus ojos, hace una pausa y decide empezar a ver, empezar a escuchar, empezar a rodearse posiblemente y acercarse a la manera en que aquellos que caminaban lejos de Dios vivían su vida. Por eso podía describirlos, decía, con sus palabras ofenden a Dios, ofenden a todo el mundo, no se preocupan por nada, dice, y cada vez son más ricos. Es más, dicen y hablan, ¿Dios acaso sabrá sobre nosotros? No creo que Dios tenga conocimiento acerca de lo que nosotros hacemos. Era como una actitud de continuo desafío delante de Dios, y el salmista empezó a permitir que palabras, acciones, conductas, formas de pensar, formas de hablar y formas de vivir de aquellos que no tenían ningún tipo de temor reverente a Dios, empezaron a minar su propio corazón. Por eso el texto y el desafío de este día es: guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón en función de lo que ves, guarda tu corazón en función de lo que oyes, guarda tu corazón en función de dónde estás y qué permites que entre. Por eso es importante y ser celosos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que permitimos que se acerque, si no tiene una intención para edificar, para levantar nuestras vidas, debemos ser personas que levantemos la guardia para que nuestro corazón sobre todas las cosas sea guardado. La Biblia dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Un corazón en buena condición, en buena actitud, permite que tu vida sea estable, y sobre todo un corazón que guarda la palabra del Señor se mantiene sano. Así es que cuando el cantor Asaf mira todo lo que está a su alrededor, llega un momento en que expresa su gran frustración. Y este hombre de Dios, recuerden,
Este salmo nos habla de la fragilidad humana de los hombres y mujeres de Dios que aman y temen a Dios. Verso 13 al verso 15. Asaf se lamenta de haberse guardado para el Señor. Y este sentido de arrepentimiento, de haber hecho lo bueno, refleja la gravedad de su crisis personal, refleja un alto grado de insatisfacción y llegó a decir, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Otra versión dice así, de nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Y uno dirá, ¿pero por qué? El texto responde, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Parecía que Asaf estaba en aquellos momentos o episodios de la vida en que las pruebas se suman una tras otra. Parece que Asaf estaba en aquellas temporadas que de seguro todos pasamos, en donde las cosas no salen bien, en donde las puertas se cierran, en donde la traición se asoma, en donde inclusive puede que haya silencio de Dios, no porque Él no hable, sino porque nuestro corazón no está escuchando lo que Dios nos está enseñando, incluso en momentos de adversidad. Y dentro de Él surge una idea que era muy peligrosa. Y en el verso 15, el cantor Asaf dijo, si yo dijera para mí, hablaré como ellos. Pareciera que esta es la solución. Pensando en un 2 más 2 es 4, si estas personas caminan, viven lejos de Dios y aparentemente nada les sucede en contra, es más, logran con creces los deseos de su corazón, recuerdan, sus ojos se saltan de gordura porque no pasan hambre como cualquier otro mortal. Cuando él pensó y dijo, me voy a convertir como ellos, en su corazón también pensó lo siguiente, pero sabes, si yo hago esto, yo voy a engañar a la generación que viene detrás de mí. Y aquí hagamos un alto. Aquel que ama a Dios, que vive para Dios, que sirve para Dios, ha dado un paso hacia adelante y se ha atrevido a levantarse en medio de la adversidad y en medio de un mundo que vive de espaldas a Dios y ha dicho, Dios es real, Dios es bueno. Y esa acción y esa decisión representa la posición en donde otras personas toman ánimo y toman vigor en su fe y en su caminar espiritual. Por eso Él lo dijo, si yo me convierto a ellos, si yo hablo como ellos, si yo empiezo a conducirme de la manera en que ellos lo hacen, realmente yo estaría engañando a la generación de tus hijos. Una idea totalmente peligrosa y te advierto. Hay un principio que se enseña e inclusive sale en las cómicas, recuerdan la expresión, si no puedes contra ellos, úneteles. Es una idea bastante peligrosa, una manera en que prefiero ser como es la gente, a fin de no tener caminos encontrados o ir en contra de la corriente. Este hombre, por causa de vivir para Dios, se encontró caminando en contra de la corriente, por causa de los principios de Dios que había abrazado para su vida y para su corazón, se encontró enfrentando a toda una sociedad, a todo un grupo de personas que iba en contra a los principios de Dios. Parecía que se había cansado, parecía que se había agotado espiritualmente, parecía que no estaba en las mejores condiciones para seguir avanzando en su fe. Por eso entró en este momento de lucha interna y sigue su reflexión. Recuerdan, las crisis son continuas, no cesan, se mantienen rodando dentro de nosotros hasta que sean resueltas.
Y en su reflexión, en el verso 16 sigue diciendo, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Porque él empezó a pensarse o a imaginarse cómo sería Asaf viviendo lejos de Dios. ¿Cómo sería Asaf comportándose como cualquier persona que no ama a Dios, que no tiene temor de Dios, que no tiene ley, que no tiene orden, hablando de cualquier manera, sin considerar la grandeza de Dios o sin importarle quién estuviese a su lado? Él imaginándose a él mismo viviendo de forma desordenada, dice la Biblia, cuando yo pensé para saber esto fue algo muy difícil para mí. Y luego nos narra qué hacer frente a tiempos como estos. El verso 17, recuerdan, el texto nos explica, nos da las preguntas y las respuestas, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hablo a la iglesia hoy. Hablo al hombre y a la mujer, al joven de Dios, que se han guardado para Él, que han decidido serle fiel al Señor. Y hoy se encuentran atravesando una crisis de fe. La respuesta y la solución a las crisis de fe es entrando en el secreto con Dios para derramar nuestra alma delante de Él. Y esto fue lo que hizo el cantor Asaf. Estando en el santuario, entrando al santuario de Dios, entrando en el lugar donde Dios me habla, donde yo derramo mi alma y encuentro dirección y lo que Él tiene para mi vida, dice, entendí mi vida, entendí el final de aquellos que no viven para Dios. Y dice así el texto, verso 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Esto habla acerca de un final terrible y triste para toda aquella persona que no camina conforme a la voluntad de Dios. Dios no quiere que esto suceda, por eso Dios envió a su Hijo para que todo aquel que estuviese lejos de Dios, que estuviese perdido. La Biblia dice que Él vino a salvar lo que se había perdido, pero el hombre insiste en caminar lejos de Dios. El cantor Asaf pudo entender hacia dónde dirigían los pasos de aquellos que caminando sin Dios, sin ley, lejos de Dios, paseando su lengua contra el cielo y contra la tierra, aparentemente las cosas les resultaban bien, sin ningún tipo de problemas, pero entendiendo el propósito, el plan de Dios de salvación para todos, también entendió que vivir de esa forma no traería resultados. Cuando el cantor Asaf mira el cuadro completo, cuando pensó y tuvo conciencia de aquello que había considerado en su corazón, la Biblia dice que se llenó de amargura su alma y su corazón sentía punzadas. En otras palabras, ¿cómo pude pensar yo todo aquello? ¿Cómo pude considerar siquiera darle la espalda a Dios? Y él habló acerca de sí mismo. Tan torpe era yo que no entendía. Y miren esta descripción, muy genuina, muy sincera, muy personal. Era como una bestia delante de ti. ¿Por qué? Porque con todo yo siempre estuve contigo. En los tiempos malos Dios estaba con él. En las angustias Dios estaba con él. En los tiempos de aflicción Dios estaba con él. En los tiempos de necesidad Dios había estado con él. ¿Y saben por qué aún permanecía en pie? Porque Dios le había sustentado. Haz memoria.
Haz memoria de cómo Dios te ha sustentado inclusive en los tiempos de la prueba. Me tomaste de la mano derecha, dice el cantor. Me has guiado según tu consejo. Este es en el aquí. Y en el allá, dice el cantor. Y después me recibirás en gloria. Esto sucedió en el santuario. Esto sucedió en el lugar privado y secreto entre el cantor Asaf y Dios. Y luego en el verso 25 al verso 28 se presenta la mayor declaración de confianza en la forma de una oración, en la forma de una declaración por parte de un hombre que ha encontrado la respuesta a las necesidades más profundas e íntimas que hay y que existen en su corazón. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Puede que no tenga, puede que no logre resultados como aquellos que he estado mirando y han afectado mi corazón. Recuerdan, tuve envidia de la forma en que a ellos les iba bien. Tuve envidia al mirar su prosperidad. Tuve envidia de ellos que pasan en medio de este mundo y pareciera que tienen vigor, logran con creces. Quitó su mirada de Dios y la fijó en sus carencias. Puso su mirada en lo que no tenía, en lo que le faltaba. Puso su mirada en sus propias debilidades y se frustró enormemente. Por eso, cuando Dios le mostró quién era Él, cuando Dios le trajo a memoria que Él le había sustentado, cuando Dios le recordó no solamente un presente firme en Dios que va más allá de lo material, sino un día de mañana o un futuro garantizado en Él, llegó a esta declaración: ¿a quién tengo yo sino a ti? ¿A quién tengo yo mejor aquí en la tierra que a ti? A nadie. Y rindiendo su corazón le dice: mi corazón, mi carne, mi fuerza desfallece, mas la roca de mi corazón, mi alto refugio, eres tú. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar luego todas tus obras. Contar las obras de Dios, contar las maneras en que Dios ha estado siempre con nosotros. Recientemente en la reunión de esta semana recordarán que contamos las obras de Dios. Contamos cómo Dios nos sostuvo. Recordamos cómo el Señor nos preservó la vida. Recordamos juntos como congregación cuando Dios sanó, cuando Dios restauró, cuando Dios levantó, cuando Dios cambió nuestro lamento en baile, cuando Dios cambió nuestras sequedades y desiertos, los cambió en ríos y en verdor de verano. El cantor Asaf entendió que había mucho para contar todavía y se había olvidado que la mano de Dios había estado con él. Hoy tenemos razones suficientes para mantener la mirada en Él. Y quiero animarte, quiero desafiarte, que así como el cantor Asaf fue genuino, esta fue una reflexión muy privada y muy personal. En ese corazón derramado de manera privada delante de Dios,
Si tú estás en medio de alguna crisis similar al cantor Asaf, si te has sentado a mirar cómo otros caminan, cómo otros prosperan, cómo otros que lejos de Dios pareciera que la vida les está sonriendo, y has pensado en convertirte a ellos y no que ellos se convierten a ti, has pensado en volverte como ellos, hablar como ellos, este salmo es para ti. Este salmo es para que volvamos a la cordura. Un salmo para recobrar nuestra posición y nuestra visión y conectar nuestra mirada y nuestro corazón al autor y consumador de nuestra fe. Y podamos decir, luego de un encuentro personal, luego de un encuentro transformador como el cantor Asaf, declarar, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en esta tierra. Hoy es día de encuentro, día para escuchar la voz de Dios. Hoy es día para guardar nuestro corazón. Allí en tu lugar puedes decirle, y como una oración personal, te invito a que puedas hoy en el transcurso del día irte al lugar secreto y hablar con Dios. Irte a tu recámara, irte al lugar donde solo estés tú y Él y puedan hablar. Y puedas decirle, Señor, he caminado el camino del cantor Asaf y quiero hoy contarte mi historia. Y permite que su voz, permite que el Espíritu Santo te hable. Y cuando salgas de ese lugar, sea tu canto, el canto de un hombre, de una mujer que ha tenido un encuentro personal con el Señor y su corazón ha sido guardado. Padre, hoy pedimos que sea tu bendición y que sea tu gracia sobre cada persona y cada vida que hoy ha escuchado tu palabra y que en el lugar secreto contigo, el día de hoy, derramará su corazón para ser sanado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Hoy es un día muy especial. Recuerda nuestra nueva serie, Encuentros. Te invitamos para la próxima semana. Que Dios te bendiga y prospere tu caminar en Él. Hasta luego. Si al escuchar este mensaje, usted tomó la decisión de hacer a Jesús su Señor y Salvador personal y le gustaría crecer en su caminar de fe de la mano de Dios, puede contactarnos en nuestras redes sociales que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.